al final, como siempre, la luz encuentra la manera de salir a través de la oscuridad. Compartimos contigo, con vosotros, esa luz en este vídeo. Exponemos las fechas que el equipo de Planeta Gea y el foro han ido sacando en claro sobre la agenda de los Illuminati, analizando la simbología y la numerología cabalística presente en sus innumerables rituales, especialmente en estos últimos años. En este 1 de mayo, le ofrecemos al mundo como regalo la luz de la verdad, y así poder contrarrestar energéticamente estos rituales. Hagamos un previo recorrido por los números más utilizados por los Illuminati, por esos números maestros que a día de hoy están tan claros. El 11, el 13, el 33, el 66, el 77, el 333, el 555, el 666, el 777 y el 911 son muchos de los números maestros utilizados en los rituales de la élite. Rituales que se vienen haciendo desde hace miles de años y con los que marcan su agenda por ser imprescindibles para ellos. Esta mecánica, y simplificándolo al extremo, consiste en realizar un ritual muy mediático, a los ojos de todos, para X días posteriores al ritual, realizar el consiguiente sacrificio de sangre para completarlo. A veces, hacen primero el sacrificio para ritualizar X días después de una fecha o evento en concreto. Los siguientes rituales y fechas, que mostraremos a continuación, están ordenados por orden cronológico, y no por el orden en que han sido descubiertos. La primera fecha importante, hasta la que hemos retrocedido, es la de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, el primer centenario de los Juegos Olímpicos de la era moderna, los de Atenas de 1896. El 19 de julio de 1996 se celebró la inauguración de estos Juegos, donde realizaron el ritual que les llevó 1881 días después a su correspondiente sacrificio. Un número, el 1881, que descomponiéndolo cabalísticamente, da 1 más 8 más 1 más 8, que da 18, y nos lleva de nuevo también al 9, que es 1 más 8. En esos juegos, el día 27 de julio se produjo un atentado terrorista, aunque el principal sacrificio de sangre se realizó 1881 días después de la inauguración ritualística, un evento que todos recordaréis, el 11 de septiembre del 2001, o los atentados de las Torres Gemelas. En esta fecha tan marcada en nuestra historia reciente se completó el ritual. Se inició una nueva fase para la consecución de su nuevo orden mundial. 555 días después del 11 de septiembre de 2001, el 20 de marzo de 2003, se iniciaba la invasión de Irak. 911 días después del 11 de septiembre de 2001, se cometía una nueva falsa bandera, los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004. Siria. Entramos en nueva fase de la agenda NWO. Nuevo orden mundial. 11 años, 11 meses y 11 días después del 11 de septiembre de 2001, de nuevo otra falsa bandera, que de momento no ha sido culminada por este grupo, el bombardeo con armas químicas en Siria, el 21 de agosto del 2013. Y que finalmente no concluyó en la invasión de Siria, que tenían previsto autorizar en el 12º aniversario del 11 de septiembre de ese mismo año. El 7 de julio de 2005, provocaron una nueva falsa bandera con los atentados de Londres,
unos atentados que representaban otro número importantísimo para ellos, el 777, 7 de julio del 2005. 2 más 5 igual a 7. 7 años y 21, o igual 7 más 7 más 7, días después de los atentados de Londres, enlazaban con un nuevo ritual, el de la inauguración de los Juegos Olímpicos del mismo Londres, el 27 de julio del 2012, y en el que ritualizaron de nuevo el 777, y que, 777 días después, completarán el ritual con su correspondiente sacrificio, o primera gran fecha, todavía no acontecida y de la que hablaremos al final del vídeo. 7 años y 7 meses antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, el 26 de diciembre de 2004, realizaron otro gran sacrificio, y de nuevo con otra falsa bandera, en esta ocasión geofísica, el tsunami de Sumatra. Otro de los grandes rituales que han hecho en estos últimos años fue el de los 33 mineros de la mina de San José en Chile. El accidente se produjo el 5 de agosto de 2012. Un ritual que fue un homenaje monográfico al 33 y al 333, códigos que representan para ellos al cometa Ison. 777 días después del accidente de los 33 mineros se hizo oficial, en pleno equinoccio de otoño, el descubrimiento del cometa que se ritualizó en el accidente, el cometa Ison. Y siguiendo con los rituales, entramos en el sector del deporte rey y de las religiones. El fin de semana del 6 al 8 de noviembre estrenaron en España una película con clara simbología y numerología Illuminati, Celda 211, y que el propio título nos señalaba las claves. 3 años, 3 meses y 3 días después del estreno de la película, el 11 de febrero del 2013, el Papa Benedicto anunciaba su renuncia forzada y era recluido en el castillo de Gandolfo dentro del Vaticano, una celda. Por otro lado, el 2 de noviembre del 2012 nacía el primogénito de Messi, a las 17:14, en un claro guiño a la élite catalana sionista, descendiente de los judíos sefardíes, que fueron oficialmente los creadores de la cábala. Los dos mejores jugadores del mundo, Messi, Mesías judío, y Cristiano Ronaldo, Mesías, Cristiano o Cristo, Anu, se llevan 869 días, los mismos días que se llevan sus primogénitos respectivos. Un 869 que también hemos visto a través del presidente del Real Madrid, que fue quien fichó a Cristiano Ronaldo y con el que ganó su segundo Balón de Oro. Y es que Florentino Pérez, en la última lista de Forbes, ha ascendido al puesto número 869. Y esa cifra, el 869, que sumado a la fecha de nacimiento del primogénito de Messi, nos lleva a la segunda gran fecha todavía no acontecida y que veremos al final del vídeo. Por otra parte, el pasado 13 de octubre del 2013 se producía la mayor canonización de la historia de la Iglesia Católica en Tarragona. Este evento se producía 3 años exactos después del rescate de los 33 mineros chilenos, el 13 de octubre del 2010. Concretamente, 522 fueron los canonizados. Los mismos años, 522, que han transcurrido desde que fueron expulsados los judíos sefardíes de España, en 1492, hasta que se ha autorizado la doble nacionalidad española e israelí, para 5.000 apellidos de estos descendientes. Además, entre la fecha de nacimiento del primogénito de Messi, el 2 de noviembre del 2012, hasta la mayor beatificación de la historia de la Iglesia, el 13 de octubre del 2013, transcurrieron 11 meses y 11 días. Y desde esa beatificación hasta la primera gran fecha no acontecida y ritualizada en la inauguración de los Juegos de Londres de 2012, hay 333 días. También, si a la fecha de esa beatificación le sumamos los 522 beatificados, nos lleva de nuevo hasta la segunda gran fecha no acontecida, que veremos al final del vídeo. Pero también hacen rituales en la política. El pasado 12 de diciembre de 2013, la élite catalana sionista y sefardí anunciaban las preguntas del referéndum para la independencia de Cataluña, referéndum que se realizará el 9 de noviembre de 2014 o 333 días después, y que coincidirá con las 300 efemérides de la caída de Barcelona por las tropas borbónicas el 11 de septiembre de 1714. Una vez expuestas una serie de fechas ritualizadas que ya han acontecido, vayamos con la primera de las fechas no acontecidas. 777 días después de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, el 27 de julio de 2012, y 333 días después del tercer aniversario del rescate de los 33 mineros,
o del día de la mayor beatificación de la historia de la Iglesia, nos lleva al 11 de septiembre del 2014, o 13º aniversario del primer 11 de septiembre. Nuestra teoría de lo que podrá acontecer en esta nueva fecha de sacrificio para completar el ritual iniciado en Londres 2012 es que volverán a realizar una nueva falsa bandera, y creemos que puede ser en el mismo lugar donde realizaron el ritual en Londres, tal y como ya pasó en el anterior 11 de septiembre del 2011, donde ritual, Juegos de Atlanta y sacrificio fueron en el mismo país, Estados Unidos, aunque no descartamos que en esta ocasión sea una doble falsa bandera y no sea solo Londres, sino también Nueva York de nuevo a tenor del billete de $100 recientemente estrenado en Estados Unidos. En el 2001, el chivo expiatorio fue Bin Laden e Irak, y en esta nueva falsa bandera creemos que acusarán a Irán de estos atentados, lo que nos lleva a la segunda gran fecha no acontecida. La fecha a la que llegamos al sumar a la fecha del nacimiento del primogénito de Messi, el 2 de noviembre del 2012, los 869 días que hay de diferencia entre Ronaldo, Messi y también entre sus respectivos hijos. La misma fecha a la que también llegamos al sumar los 522 beatificados a la fecha de la mayor beatificación de la historia es el 20 de marzo del 2015. Un 20 de marzo en la que ya iniciaron dos invasiones, la de Irak en el 2003 y la de Libia en el 2011, y una fecha en la que en el 2015 coincidirá con un eclipse total de sol, el único que hay justo en medio del bienio de las tétradas judías, o 4 lunas de sangre que coinciden con otras tantas festividades judías. Estas son las dos primeras fechas no acontecidas importantes, pero aún hemos descubierto al menos 3 más. El 11 de septiembre del 2015, en el 240 aniversario de la creación oficial de los Illuminati de Baviera, el próximo 1 de mayo del 2016, y el 11 de septiembre del 2016. Las dos primeras serán comentadas en un segundo vídeo que publicaremos en la segunda de las lunas de sangre de este bienio, 2014-2015, es decir, el próximo 8 de octubre del 2014, siempre que la teoría aquí expuesta se termine confirmando en la primera de las fechas no acontecidas, la del 11 de septiembre del 2014.